Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Que el Señor me los siga llenando de su gracia y su misericordia en este día. Antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, con el estudio, vamos a dar algunos anuncios respecto a lo de la semana que sería para la congregación de aquí de Juárez, la congregación de Camino de Salvación. El día de viernes, este viernes, recordar, mis hermanos, que nos toca la velada de oración. No porque no podamos tener acceso aquí a la casa del Señor, quiere decir que no podemos estar velando en nuestra casa. Les recuerdo que es de 7 a 12 a.m., de 7 de la tarde a 12 a.m. del día sábado, es decir, 7 a 11:59, si lo quiere ver, de este viernes para la congregación de Camino de Salvación. Les recomiendo, así como seguimos recomendaciones del gobierno, les recomiendo que, aunque no sea parte de la congregación de aquí y es de la congregación de ahí de Socorro, hermanos, estemos velando también en conjunto, porque ahorita sin estar en los cultos, como regularmente estábamos congregándonos en la casa de nuestro Señor, es más necesario estar velando y no nos va a hacer nada de daño estar velando 2 veces por mes, y más porque las tentaciones, la dificultad que tenemos en la casa, por todo lo que tenemos, esa ociosidad que podría haber llegado, ese desánimo, esa enfermedad, es necesario estar velando. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que la oración, aunque estuviéramos en la cárcel o enfermos, nada ni nadie nos lo puede quitar, porque es comunicarnos con nuestro Abba Padre, con nuestro Padre Celestial. Entonces, les recuerdo de ello, hermanos. También sobre lo que hablábamos el lunes para las congregaciones, hermanos, el Señor me ponía y les quiero recordar también sobre las ofrendas, sobre los diezmos que el Señor nos ha dado para poder seguir trabajando a cada uno de nosotros, que el Señor nos ha dado con gran libertad, el que esos diezmos que pertenecen al Señor, pertenecen a Dios. Les recuerdo que Dios ya nos lo ha dado a nosotros, que este tiempo que no tengamos los cultos para reunirnos aquí, esos diezmos, no quiere decir que los tome y los gaste. Antes de eso, tome el diezmo, prepárelo, ore a Dios, entréguelo y dele gracias ahí mismo en la oración, porque el Señor se lo está entregando a usted. No lo vaya a hacer frío, ya que tengo el dinero, lo uso. No, el Señor está dándonos estas ofrendas y estos diezmos a cada uno de esos diezmos que damos nosotros como cristianos. Nos está dando en este tiempo hasta que regresemos a los templos, en estas 2 congregaciones. Nos está poniendo el Señor eso, pero no deje de darle el diezmo a nuestro Padre Celestial y en esa oración también darle gracias porque Dios ya nos lo dio a cada uno de nosotros. Y también pedirle a Dios que nos ayude también a administrarlo a cada uno, Señor, hermanos. También respecto a este día, hoy es miércoles, se sube para el jueves este mensaje, mis hermanos, pero gracias a Dios el Señor se ha agradado. Yo sé que se empezó a mover en cada uno de nosotros y también sé que el enemigo se empezó a mover cuando buscábamos hacer la voluntad de Dios. No se sorprenda, dele gracias a Dios porque el Señor nos ha fortalecido, todo por la gracia y por la gloria de Él, y también el Señor se ha agradado y ha empezado los tiempos de refrigerio. Inclusive esos tiempos de refrigerio los tuvimos, hermanos, por parte del Señor durante el proceso de perdonar y pedir perdón. Y recordemos, hermanos, el tener rencor, el tener la ira, el no perdonar, el no pedir perdón, realmente no somos salvos. Es sencillo, no somos salvos. Entonces está esperando un lago de fuego. Dele gracias a Dios que sentimos el perdonar y el pedir perdón. Es una muestra más y una señal más de que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Decía una hermana, y sí es cierto, es algo totalmente incongruente decir, soy perdonado por el Señor y estamos delante del Señor bien, pero no estoy dispuesto a perdonar y liberar de las cargas a algún ser humano, a algún hermano, o aunque no sean hermanos, porque también el no perdonar es cargas para otros. Pero recuerde, nosotros como salvos, si alguien tiene el poder de perdonar y el deber de perdonar, y también de la manera incondicional, unilateral, somos nosotros. Dele gracias a Dios, porque yo sé que hemos recibido grandes victorias por el Señor Jesucristo en este tiempo de pedir perdón y perdonar. Pero, hermanos, para ahora comenzar con el mensaje del día de hoy, necesario recordarles, acabamos de pasar el domingo de resurrección, la victoria de nuestro Señor Jesucristo con su muerte, matando a la muerte. Algo un poco confuso, pero para el cristiano lo entendemos, lo comprendemos, pero Cristo resucitó, mis hermanos, y vamos a estar recordando el día de hoy un estudio que hace mucho lo dimos, que se utilizan los paralelismos que manejó en orden cronológico MacArthur, con un libro de él, con la Biblia sobre todo y con la ayuda del Espíritu Santo, pero el Señor me ponía que era necesario recordar que hay tantas pruebas en la palabra de Dios, evidencias para que nuestra fe sea fortalecida de que Cristo resucitó.
Y quiero que recuerde que es muy importante ese punto doctrinal en nuestra vida y en nuestra fe cristiana, porque es la base de todo. Porque si Cristo resucitó, simple y sencillamente fue un gran siervo de Dios, un gran hombre, pero no sabemos si el Padre aceptó o no el sacrificio. Y Él lo aceptó, por eso resucitó y ahora realmente podemos decir consumado fue. Entonces, es necesario hablarles de la fe en la resurrección y también del arrebatamiento de Cristo por su iglesia. Y también de esa resurrección. ¿Por qué? La resurrección de Cristo, hermanos, como todo lo que es Cristo, incluyendo la palabra de Dios y todo eso, y el cristiano verdadero, nacido nuevo, siempre ha tenido enemigos. Y nuestro mismo Señor Jesucristo, aún en la resurrección, tuvo los enemigos que lo querían y lo crucificaron, pero no han podido, hermanos, tener evidencias alguno contra la resurrección de Cristo, porque es un hecho, porque es una verdad. Pero el hombre, una cosa, que no quiera aceptar la verdad, que no pueda aceptar la verdad, que sea incrédulo, que sea necio, pero no quiere decir que la verdad deja de ser verdad y solamente hay una, y lo dijo, yo soy la verdad, Jesucristo. Muy bien, hermanos, para ello también es necesario recordar que tenemos que defender este punto de la resurrección de Cristo, así como defendemos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, también hay que defender la resurrección de nuestro Señor, pero nosotros nos manejamos con la única palabra autorizada de Dios. Y quiero recordarles lo que dice 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 1 al 8, lo importante que es la resurrección de Cristo. Y si usted no tiene fe, no tiene la seguridad de que Cristo resucitó, escudriñe su salvación y solamente pídale al Espíritu Santo que lo haga, porque Él es el que nos lleva a toda verdad. Dice en el nombre de Jesús, capítulo 15, versículo 1 en adelante de 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postero de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, hermanos. Le decía ahorita que siempre el cristiano, Cristo, la palabra de Dios, va a tener enemigos. Y le quiero recordar lo que dice Mateo 28, 11 también. Hubo enemigos en la resurrección de Cristo y trataron, hermanos, de ocultar la resurrección de Jesucristo. Y hay tantas teorías equivocadas que ya se han dado predicaciones, estudios, hermanos, contra ello, y apologéticamente también, de que un hermano gemelo, de que Cristo no estaba muerto en la cruz, tantas cosas que hay, pero eso no es el tema del día de hoy, ya se ha predicado en otras ocasiones. Pero sí le quiero recordar los enemigos que trataron de ocultar de que Cristo había resucitado. Dice Mateo 28, 11, y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sabemos apologéticamente, hermanos, recordando de que si realmente hubiera sido verdad que habían robado el cuerpo, que aquí mismo la palabra de Dios nos dice, y es verdad, que es lo que planearon ellos decir, que se lo robaron, ¿cómo pudieron con soldados romanos, un grupo de cobardes que no estuvieron en la cruz? ¿Cómo pudieron con los soldados? Segundo, hermanos, si un soldado tenía la responsabilidad de cuidar algo, tenía que pagar con la muerte, y cómo habían sobrevivido a la muerte de este tipo de guardia, y varias otras maneras, pero es parte de la historia y de la cultura de Roma. Pero llegando ya al tema, hermanos, que nos importa más, conforme a la palabra de Dios, las evidencias que hay y que nos dejó el Señor respecto a la fe en la resurrección y arrebatamiento de Cristo por su iglesia. Primeramente, Cristo resucitó al tercer día, y para ello tenemos las evidencias, describen al menos 10 diferentes apariciones de Cristo en el periodo comprendido entre su resurrección y su ascensión,
Por lo menos 10 apariciones nos registra la palabra de Dios. ¿Habrá habido más? Yo creo que sí, pero Dios dejó esas como suficientes para nosotros tener evidencia en la fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta resurrección y su ascensión, estamos hablando de estos 40 días. Él se apareció a quienes, y vamos a recordar un poco de lo que predicamos el domingo, pero también de manera cronológica, a María Magdalena en la tumba. Lo predicamos y lo puede encontrar ahí en su casa. Lo bueno de tener esta manera de estudio, usted puede puede buscar las citas. Marcos 16, versículo 9, Juan 20, 11 al 18. Y recordamos también, mis hermanos, el domingo la reacción que hubo de María Magdalena en la tumba. Después Jesús, estamos hablando de las apariciones de Jesús, se le aparece a las mujeres en el camino, que es en Mateo 28, 9 y 10, donde lo va a encontrar. Estas dos citas no las voy a leer aquí porque ya las predicamos el domingo y ya le hicimos uso también como apoyo bíblico. El tercer encuentro que tenemos es a los discípulos en el camino a Emaús, que lo vamos a encontrar en Lucas 24, del 13 al 32, la cita que nos habla de la aparición de Cristo, hermanos, a los discípulos en el camino a Emaús. Recordar que no son de los discípulos de los apóstoles que tenía el Señor, pero eran discípulos del Señor. Regresaron con los que estaban escondidos también. En el 24:13 nos dice la palabra: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondió el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose él en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y como había sido conocido de ellos al partir el pan. ¿Qué quiero que vaya viendo, hermanos? Que el mensaje de la resurrección de Cristo se iba desparciendo, y no todos lo creían. Para creerlo tenían que tener un encuentro con Jesús, y que Jesús se revelara personalmente a sus vidas. El mensaje del Evangelio de que Cristo murió y resucitó por los pecadores, que le entreguen su vida a Él, que crean verdaderamente en el sacrificio de nuestro Señor, es lo mismo. Nadie puede creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, de que realmente Él resucitó y murió y resucitó por nosotros,
si Cristo no se les aparece espiritualmente a cada uno? Si Cristo no les habla a cada uno. ¿Y qué pasa cuando no llega el Señor a nuestra vida? Nos da la fe, el poder, el amor, el gozo para llevar el mensaje a otros. Tal vez no nos van a creer, pero nuestro trabajo es llevar ese mensaje. Quiero que vaya viendo qué es lo que pasó con los de Emaús. Habían escuchado también de las mujeres que se les apareció. Ellos no creían, pero había ya en su conocimiento, en su conocimiento ya había de que decían de que Cristo había resucitado. También ellos decían, y hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Tenían ellos también algo de conocimiento del tercer día. Pero hasta que Cristo se aparece y nos enseñe, Él, las Escrituras, es cuando verdaderamente empieza a haber fe en nosotros del Cristo resucitado, crucificado y que va a venir muy pronto. Después, hermanos, se le aparece a Pedro en Lucas 24:34, lo que vamos a leer ahorita, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Después, vamos a la quinta evidencia bíblica de las apariciones. A 10 de los 11 discípulos se les aparece en ausencia de Tomás, y podemos encontrarlo en Marcos 16:14, Lucas 24:36 al 43 y Juan 20, del 19 al 25. Yo voy a hacer uso de la cita que viene de Lucas 24:36 al 43 para darle continuidad con lo que leíamos. Y cuando estaban hablando los de Emaús a los discípulos, dice el 36, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. Y hermanos, vemos que más adelante les recuerda lo que dice la palabra de Dios, les abre el sentido y comprenden las Escrituras. Estamos hablando de a los 11 discípulos sin Tomás presente. Y qué hermoso, porque estaba en carne, estaba en huesos, pero no tenía sangre. Y era, hermanos, un cuerpo glorificado, que el Señor nos da gran gozo porque nos va a dar esos cuerpos, los ganó también. Y comió y bebió, pero ya no hay sangre. Va a haber comida y bebida en lo que creemos. Entonces sí creemos en las bodas del Cordero, va a ser un alimento diferente, pero aquí mismo el Señor lo hizo, sin sangre ya, no es para vivir, sino es para un placer espiritual que el Señor nos va a permitir también disfrutar ello. Y Él tomó y comió delante de ellos. Qué increíble, hermanos, el poder ver algo así, de ver a un Cristo crucificado, totalmente desfigurado, estar en cobardía y que el Señor no te diga, estoy siendo enemigo tuyo, me dejaste, me traicionaste. No, nunca nos reclama el Señor en esta tierra. Siempre nos dice paz a vosotros y dio esa paz a ellos. Qué precioso que mientras daban el mensaje de resurrección los de Emaús, Dios, Cristo, lo respaldó literalmente ahí. Así también, tenga fe que cuando lleve el mensaje del Evangelio, de que Cristo ha venido, ha muerto, ha resucitado, que hay que entregar nuestra vida a Él para empezar de cero, una nueva vida con el divino compañero del camino. Tenga la fe de que el Espíritu Santo va a llegar al tiempo que Él quiera y decirles a esos corazones, paz a vosotros también. Vamos a la siguiente ocasión, que es a los 11 discípulos con Tomás presente. Y vamos a leerlo en Juan 20, 26 al 31. Juan 20, 26 al 31, que dice, y 8 días después, o sea, después de que habían tenido ese encuentro, desde el 24 nos dicen, pero Tomás, uno de los 12 que se hizo el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora sí, vamos a ver cuando ya estaba presente la siguiente ocasión. Y en el 26, y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, y con ellos Tomás. Vino a Jesús, las puertas cerradas,
y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Recordar, hermanos, antes de que Tomás mismo le habían dicho, ya habían compartido el mensaje, ahora ya había otro grupo mayor. Los discípulos ya lo habían visto todos, faltaba Tomás. Ya lo habían visto y ahora le están compartiendo el mensaje. Y recordamos que Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué le quiero decir? Nuestro Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, nuestro nivel de fe. Pero también, hermanos, la fe de que Cristo resucitó, aunque lo diga 1000 pastores, 1000 predicadores, 1000 hermanos, hasta que Cristo nos lo diga a nosotros, podemos creerlo. Tomás decía, hasta que no hiciere esto, no era nomás verlo, hasta que no haga esto y compruebe. El discípulo falto de fe, incrédulo, que cada uno de los discípulos, hermanos, nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida con algo de sus aciertos y también errores, aún de Judas. Y después de decir paz a vosotros, hermanos, dice el 27, luego le dice a Tomás, se dirige a él personalmente, hermanos, individualmente, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Muchos dicen, hasta que yo vea a Jesús, hasta que esto, hasta que lo otro, y hasta que vea un milagro. Hermanos, es hasta que Dios te llame, hasta que Cristo te hable, vas a poder creer. Tanto así que Tomás no tuvo necesidad de hacer lo que él dijo que tenía que hacer para creer. Y quiero que vea, hermanos, que de todas las declaraciones que llevamos hasta ahorita, sí, vemos que Tomás es el incrédulo, pero la declaración de él es tan hermosa, hermanos, que muchas religiones ahorita que dicen que Cristo no es Dios, que no es el Hijo de Dios, que ellos lo ven como ángel, como creación. No, hermanos, es Dios. Y Tomás tiene, por la gracia del Señor, el poder hacer esa declaración que el Espíritu Santo le puso a él, que le dio esa fe. Y dice Tomás, entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. A Cristo, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Hermanos, nosotros somos bienaventurados. Bendita gracia. ¿Por qué? Yo no estuve hace 2000 años en la cruz de Cristo. Yo no estuve al tercer día cuando resucitó. Yo no estuve, hermanos, en los 40 días que Él estuvo todavía apareciendo. En ninguno de estos 10 hechos estuve. Yo no estuve cuando ascendió. Yo no estuve con los apóstoles. Pero el que ha estado ahí siempre es el Espíritu Santo y Él está conmigo. Y Él, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también, el Espíritu de Dios, me ha dado, como usted también, en la regeneración del Espíritu, en el nuevo nacimiento, fe. Una fe, hermanos, que si el Señor nos permitiera en su gracia poder morir por ella, claro que lo haríamos. Estoy 100% seguro de que Cristo resucitó al tercer día. Estoy 100% seguro todo lo que dice la palabra aquí. Creo 100% lo que dice la palabra aquí. Todo. ¿Por qué? Porque esta fe se nos ha dado por gracia. Bienaventurados somos, que no le hemos visto, le creemos, que Él vino, murió, resucitó y que Él viene pronto. Dele gracias a Dios en este momento por esa fe. No se acostumbre, hermano. Dios me lo ponía ahorita que venía manejando para acá. A veces estamos manejando y conduciendo de una manera automática, distraídos. Nos metemos, aceleramos, pero no estamos concentrados al 100%. Y en su gracia nos evita tantos accidentes. Pero cuando llega un accidente y lo desviamos, la adrenalina, todo lo que nos despierta, nos concentramos un poco más. Que este tiempo de pandemia el Señor lo haya permitido para detenernos, para hacer un alto en nuestro camino y valoremos y demos gracias por la fe y que no hayamos estado viviendo acostumbrados de modo automático, de modo ritualista,
en la fe que teníamos y tenemos, no en costumbres y tradiciones, sino verdaderamente el mismo Espíritu que con nosotros, el Espíritu Santo, sea un presente cada día y un amén. Que no estemos viviendo con cosas del pasado, sino siempre con un amor nuevo para nuestro Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Hermanos, bienaventurados somos. Después de ahí, mis hermanos, nos habla la palabra que a 7 discípulos a orillas del mar de Galilea, en Juan 21, versículo 1 en adelante. Y recordamos, hermanos, este hecho también es hermoso, es precioso. Si algo disfruto tanto de las apariciones de mi Señor Jesucristo, es de que veo al maestro, al alfarero, tallando cada una de esas escenas, tallando cada uno de esos escenarios, que esperaba el momento. Yo pienso, Él atravesaba paredes, llegaba a una velocidad increíble, es un cuerpo glorificado que también lo vamos a tener un día. Pero es hermoso porque yo me imagino como así cuando estuvo antes de morir y estuvo en su ministerio. Él sabía la cita que tenía y llegaba y preparaba el momento y lo hacía. Así, hermanos, también en sus apariciones de resurrección, no llegó frío y rápido. Él los veía de lejos. Él preparaba el momento. Porque siempre nos ha traído y preparado con lazos de amor. Para la primera vez que llegamos al Evangelio, pero cada vez, todos los días, tenemos encuentros con Jesús. Bendita gracia soberana. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Juan 21, versículo 1 adelante. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado al Dídimo, y a Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Hermanos, y recordamos también en ese pasaje que ahí le dice a Simón Pedro que si le amaba, 3 veces, haciendo recordatorio que 3 veces lo negó. Pero el Señor también lo restauró para que ahora fuera usado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero antes dándole el perdón de Él. Hermanos, quiero que veamos en esta aparición que hay a los 7 discípulos a orillas del mar de Galilea, que la aparición de nuestro Señor también es aquí hermosa, como estamos viendo. De la manera en que Él se había mostrado a los discípulos, se vuelve a mostrar, la manera que se mostraba el ministerio, aquí se vuelve a mostrar con el hecho milagroso de esta pesca, valga la redundancia, milagrosa. Y es precioso porque desde antes ya estaba Jesús ahí y no lo habían reconocido, hasta que tuvieron una señal como las que Él solamente tenía. Y esto nos recuerda también, hermanos, y es también para mis hermanos, especialmente Dios me ponía ahorita a mis hermanos jóvenes que están acercando más al Señor, y posiblemente todavía no llega esa revelación completa de nuestro Señor a su vida, pero quiero que vean que desde antes el Señor ya está obrando. A lo mejor no lo han visto, no se han dado cuenta que es el Señor, pero ya está obrando en su vida. Y también no solamente a los jóvenes, sino a aquellos que todavía no se entregan a Jesucristo. Ahí está el Señor obrando ya en la vida de ustedes y está obrando milagrosamente. Vemos que también Simón Pedro se pone la ropa, se arroja al mar y nada para llegar rápido a la orilla donde está nuestro Señor. No estaban lejos, pero el encontrarse con Cristo, hermanos,
debe ser lo más rápido posible para todo aquel que esté arrepentido y quiera el perdón de Él también. Después de esto nos va a llevar, hermanos, a más de 500 discípulos se le aparece, quizás en una montaña de Galilea. Nos lo recuerda 1 Corintios 15:6, Mateo 28:16 y también, hermanos, Mateo, hermanos, 28:16. Sí, el hecho, hermanos, milagroso en la montaña, donde esa aparición, posiblemente una montaña en Galilea, estamos viendo que se aparece a 500 discípulos, que nos habla Mateo en 28:16. Más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y también podemos hacer en 1 Corintios 15:6, que lo leímos al inicio, esta aparición que nos habla, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Esta es la octava aparición de la que estamos hablando el día de hoy. Ahora la novena, 1 Corintios 15:7 nos dice que a Jacobo, después apareció Jacobo. Hermanos, esta es la octava y vamos a la novena, que es a los apóstoles cuando ascendió al cielo, en Hechos 1, del 3 al 11. Ahí esa no lo va a hacer lectura, porque la siguiente parte del estudio va a ser del libro de Hechos, hermanos, y quiero que se vea de manera profunda también esta aparición, pero es la 10ª aparición de la que estamos hablando. Pero después de su ascensión se le aparece también a Pablo, que es lo que recordábamos ahorita en la lectura, 1 Corintios 15:8, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, estas son las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. La de Pablo la vemos especial después de la ascensión, porque era para confirmar, y una vez más que era el apóstol, y como abortivo él mismo lo dice, y ahí puede leerlo, y lo invito, y le pido que lea todo el capítulo 15 de 1 Corintios, porque nos habla lo que es la resurrección para cada uno de nosotros, lo que debe tener de fe y el gran valor que hay para nuestra doctrina, pero sobre todo para la fe de que Cristo verdaderamente venció la muerte y nosotros con Él hemos sido resucitados. Bueno, hermanos, pero también quiero recordarle que Cristo va a ser visto por toda la humanidad muy pronto. Todavía falta, pero va a ser visto. Recordar que nosotros, nuestra doctrina, lo que creemos es de que es el arrebatamiento primero. Estamos en principio de dolores, que nosotros vamos a pasar por una grande tribulación, no por la gran tribulación, sino una grande tribulación. El Señor nos va a arrebatar a su iglesia y después de ahí pasarán los 7 años de la gran tribulación. Nosotros creemos que ahí después de los 7 años, cuando ya todos rodeen a Israel, Cristo viene y eso lo conocemos nosotros en nuestra doctrina, lo que creemos nosotros como la segunda venida, y ahí venimos con Él y viene a proteger a su nación escogida, Israel. Ahí van a verlo todos. Y dice en Mateo, hermanos, 24:30, hablando de las apariciones, pero quiero que recordemos que si va a haber una aparición para la humanidad, donde no va a ser para uno, para otros, o para los escogidos nada más, porque en el arrebatamiento solamente los escogidos lo vamos a ver. Pero en la segunda venida, dice 24:30 de Mateo, hermanos, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Viene con gran poder y gloria, hermanos. No es el crucificado, sino ya es el glorificado, y viene a proteger a su nación escogida, Israel. Bendito sea Israel, y viene a defenderla, porque todas las naciones se podrán en contra de ella por haber dado, ahora sí por obra del Espíritu Santo, aceptar y reconocer que el Cristo, verdaderamente el Mesías, tienen que ser traicionados por el anticristo, tienen que ser engañados. Pero la buena noticia es de que el Señor no ha olvidado y nunca olvidará a su nación escogida. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es la aparición que también hay, que viene respecto a la humanidad y que tiene que ver, que usted tiene fe de eso también. Yo tengo la fe de que lo voy a ver, viene el arrebatamiento, completamente, así como hablábamos de la resurrección, tengo la fe completamente. Aunque mi intelectualidad, mi inteligencia no pueda comprenderlo, yo sé que Cristo viene en las nubes y nos va a arrebatar, va a tomar lo que es de Él. Y después viene una segunda venida. Y venimos con Él. Y viene a defender a su nación escogida también. Y ahí verán al que traspasaron. Ahora, la noticia de la resurrección de Cristo y la fe del hombre es lo que le quiero también hablar. Estas son las evidencias bíblicas que tenemos y las creemos 100%. Pero ahora, ¿qué fue de reacción en la fe de cada uno de estos seres humanos, seguidores de Cristo? Unos, por su tristeza, no lo reconocieron hasta que Cristo les habló. María Magdalena.
Otros creyeron habiendo recibido el mensaje de su resurrección, las mujeres, donde no estaba María Magdalena ahí. Unos lo reconocieron con tan solo una palabra de él. Unos no creyeron aunque recibieron el mensaje, inclusive les pareció locura, que vemos en Lucas 24, 9 y 11. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron como locura, y eran también discípulos de Cristo. Quiero que vaya viendo la fe, porque a veces hablamos de Cristo viene y hay muchos que nos ven así como que están locos, como que vamos a ser transformados. Todos vamos en un proceso para ir aprendiendo y conociendo más de esta fe, y el Señor nos va confirmando. Desde que fui salvo hasta el día de hoy, esa fe ha ido creciendo más del Señor. Al principio se me hacía algo loco, algo que no entendía, y ahorita no lo entiendo todavía científicamente el arrebatamiento, pero espiritualmente lo acepto y digo amén. El Señor nos va a arrebatar y va a transformar estos cuerpos como con el poder de su boca, como solamente lo hace Él. Otros hermanos estuvieron con Él y no lo reconocieron hasta que se fue, los de camino a Emaús. Unos no le creyeron ni viéndolo y escuchándolo hasta que comió. Uno hasta que pudiera palparlo dijo que creería, pero creyó hasta que Cristo se reveló a él, no tuvo que palparlo. Unos lo vieron nuevamente hacer milagros y no dijeron nada sabiendo que era el Señor. Unos creyeron y otros dudaron aún al verle. Unos no pudieron creer ni les interesó. Inclusive planearon para que esto no fuera verdad, para que no llegara a oídos esto. Pero la verdad, hermanos, siempre nos va a hacer verdaderamente libres y no se puede contra la verdad. La palabra de Dios, ¿cuántas veces han querido destruirla? Y estamos en el 2020 y sigue estando viva, porque el dueño, el que es la palabra escrita del Dios vivo, y nada ni nadie lo puede matar. Hermanos, también Cristo viene y también habrá diferente fe antes de que venga. Antes de que venga Cristo, hermanos, hay una fe también diferente. Porque lo estamos viendo ahorita, que antes de que se les apareciera, hubo reacciones diferentes en los creyentes. Nosotros nos recordamos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15, que dice la palabra: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Creemos por fe también, así como murió y resucitó, que Cristo viene. Que los que han muerto en el Señor, los que creyeron en Él, los que forman parte de la iglesia de Cristo, ellos, hermanos, simple y sencillamente están esperando que Cristo venga a arrebatar lo que es de Él. Van a ser levantados primero, ahora nosotros los que quedamos con ellos, y vamos a ver a nuestro Señor por primera vez nosotros, ¿sí? Nosotros no lo hemos visto por primera vez, jamás cara a cara, lo vamos a ver. Junto con ellos y al mismo tiempo al aire, a recibir a nuestro Señor. Quiero, hermanos, también, en esa iglesia de Cristo, es algo tan hermoso que le hemos de recibir al Señor en el aire, en esas nubes que nos recuerda que toman el agua salada y se envía la lluvia dulce. Así, el Señor va a tomar todo lo salado y al recibirlo, nos va a dar toda la dulzura y el amor que solamente puede tener Él. Cuando sea el arrebatamiento, van a ser la iglesia de Cristo, todos los que murieron en el Señor después de la cruz. Muchos sí lo vieron, pero la mayoría nunca lo hemos visto, pero menos lo han de ver, lo había visto nadie, como va a venir, con toda su gloria y todo su poder, y sobre todo que los que los vamos a ver, tendremos ya cuerpos glorificados. Si así es hermoso lo que sentimos,
Imagínese cuando podamos verle cara a cara y no con cuerpos imperfectos, corruptos, sino incorruptibles. Esa fe se va a perfeccionar ese día. Pero mientras, tenemos que ir también sembrando más, regando más esa fe. Por eso, en la aparición de Cristo, en su resurrección, ¿cómo ha estado su fe, hermano? ¿Cómo está su fe de que Cristo en la cruz también murió por usted? ¿Cómo está su fe de que Cristo, que el Padre Celestial lo escogió antes de la fundación del mundo? Todo lo que es el plan de salvación. ¿Cómo está su fe con el bautismo del Espíritu Santo? Somos pentecosteses, no neopentecosteses, por experiencia. Nosotros no creemos en el Espíritu Santo que hay desorden o burla o ridiculez. Por experiencia creemos. Y es un Dios de orden el Espíritu Santo también. ¿Cómo está ello? En este tiempo de pandemia, ¿cómo está la fe del bautismo del Espíritu Santo? ¿Tiene más tiempo para consagrarse y buscarlo? ¿Lo ha dejado? ¿Lo sigue buscando? ¿Cómo está su fe de que Cristo viene por usted? Es muy diferente por la iglesia a sentir, viene por mí. Hermano, este tiempo de que estamos recordando que Cristo resucitó y se le apareció y ha dado la fe al Espíritu Santo, es para que usted también medite en la fe que tiene. ¿Cree que Cristo resucitó? ¿Cree que viene pronto? ¿Cree que está por llegar? ¿Cree que está a la puerta? ¿Que ya se abrió y está por pronto entrar a esta atmósfera para arrebatar lo que es de Él? Porque si usted dice amén, yo creo, usted se está limpiando más. Y está andando más como Él anduvo aquí en la tierra. Y una muestra de ello es que buscamos agradar al Señor. Buscamos amar al prójimo más, pero sobre todo a Dios. Por eso lo que hacíamos, que el Señor nos ponía a pedir perdón. Es una muestra que estamos esperándolo. Ayer yo le decía al Señor, me falta tanto, Señor. Me falta tanto. Y sentí del Señor, con esa voz interna que nos da, pero te falta menos. Ya te falta menos. Gócese, porque este cuerpo corrupto un día va a ser perfecto. Nuestra fe va a ser perfecta. Nuestra lealtad a Dios va a ser perfecta. Eso es lo que me motivó tanto con esa voz del Señor que me puso en el corazón. Te falta tanto, pero ya te falta menos. Gloria a Dios por esa fe que nos ha dado, hermanos. Bienaventurados somos, como habíamos leído, hermanos. Ahora le quiero hablar como último punto, la fe de la resurrección de Cristo en el cristiano, ¿cómo está? Somos bienaventurados. Hemos creído que resucitó, hemos creído en la crucifixión sin verle. Amén. No que lo sepa, que lo crea, que pueda decir, muero. Si hoy me dicen, te queda tanto de vida, o en los últimos segundos, lo que quiera, que tenga ese tiempo, usted tenga la paz y la seguridad que yo sé a quién le he creído. Y que verdaderamente vamos a solamente a un sueño, vamos a estar dormidos hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. Cuando habla la palabra de los dormidos, es de los cristianos, de los que murieron con la fe en el Señor. ¿Por qué? Lo decía un escritor y me gustó. Es como un sueño. Para nosotros, la muerte es un sueño nada más. No es el dolor que tienen los que nos están esperando el Señor. Para nosotros no es el infierno. Y de ahí el lago de fuego. ¿Cómo está la fe de la resurrección de Cristo y del pronto arrebatamiento? La incredulidad de los que todavía Cristo no se les aparece a su vida, a su corazón. ¿Cómo estás, amigo, amiga, hermano profesante que todavía no naces de nuevo? Que tú piensas que eres salvo, pero verdaderamente tienes más señales de que no eres. Leamos la palabra de Dios. Esto, no tenemos un título que diga soy salvo, soy nacido de nuevo. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que te va a decir, aquí están las pruebas indubitables de que Cristo resucitó, pero también la palabra de Dios son pruebas indubitables de que el Espíritu Santo te dice y te confirma si eres salvo o no eres salvo, y una prueba de ello era, otra vez que estamos hablando en esta semana, del perdonar y el pedir perdón. Porque cuando Cristo llega, se va todo complejo, toda autoestima bajo, todo rencor. El cristiano nacido de nuevo, hermanos, tiene esta fe, pero también es bien fácil perdonar y pedir perdón conforme más nos acercamos al Señor y vemos que nos perdonó todo. Y eso solamente es consecuencia de que el Espíritu Santo nos dio el nuevo nacimiento.
Pero recuerde que hay una fe temporal. Por eso es importante este mensaje. Le estoy hablando de la fe también. Una fe temporal aparentemente tiene la misma fe que el nacido de nuevo, pero no es cierto. A su tiempo, el nacido de nuevo siempre tiene fruto del Espíritu Santo. Y el que tiene una fe temporal, como la parábola del sembrador nos habla, a su tiempo, simple y sencillamente, las obras de la carne van a salir y nunca va a poder la cizaña hacer lo mismo que el trigo. Jamás. La cizaña tiene como fruto veneno. Es algo tóxico. El trigo, hermanos, va cada día creciendo más y enderezándose más y dando fruto que es alimento. Fruto para la gloria de Dios. Es muy importante ver cómo está su corazón, de qué está cargado, de rencor, de ira, autoestima bajo, falta de identidad, falta de fe. Eso es imposible que haya si Cristo ya gobierna su corazón. Cristo nos ha dado un nuevo nacimiento con la aparición a nuestra vida. Ha resucitado para destruir nuestra fe que teníamos en lo temporal, para destruir nuestro orgullo, para destruir nuestra soberbia, para destruir nuestra vanidad, para destruir el que decíamos, quiero que todos me pidan perdón y yo a nadie le voy a pedir perdón. Muchas veces pasa que hay seres humanos que les piden más perdón a ellos cuando ellos son los que deberían de estar pidiendo perdón a todos. Pero la diferencia es que el que recibió el perdón de Cristo, podemos ahora pedir y dar el perdón. Es muestra de esa fe. Recordábamos, y se los vuelvo a repetir a los matrimonios, si Dios le ha dado la fe en Cristo Jesús, recuerde que los dos son uno. Y es la pareja idónea que el Señor puso para usted. Idónea, ideal, para que los dos crezcan para la gloria de Dios. No es nuestro enemigo ni nuestra enemiga. Hay que tener la fe en todo lo que dice la palabra. Y si esa pareja que tienes, piensas que es tu enemiga o que realmente no es, estás yendo en contra de la voluntad de Dios porque te dijo que es la pareja idónea. Le hablo a esos matrimonios casados, hermanos, nuevamente. La presencia de Cristo hace que el corazón arda de vida verdadera, gozo y paz, como los de camino de Emaús. Pídale en este tiempo de pandemia ese refrigerio por parte del Señor, su presencia. Esa presencia que donde quiera que estemos, llega a Cristo y nos recuerda su palabra y nos la explica personalmente. Tenemos el mejor pastor de pastores, el único. Tenemos el mejor maestro, el maestro de maestros. Tenemos el mejor doctor, el doctor de doctores. El mismo doctor es la misma medicina para nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, ahí mismo Él nos está explicando y está ardiendo nuestro corazón con su presencia. Dele gracias a Dios por esa fe, si sigue teniendo esa presencia, si tiene la fe verdadera y no la fe temporal. Cristo vive y por ello da vida a los que creen en su resurrección. Y más bien, Cristo vive y como vive, da vida. Y si dio vida, tenemos también nosotros la fe de creer en su resurrección. ¿Cuál es la prueba que tenemos nosotros ahora como cristianos de que Cristo vive? Cada uno de nosotros somos una evidencia indubitable de esta fe, de que Cristo vive. Cada uno de los cristianos nacidos de nuevo, verdaderos, porque estamos en el tiempo de la apostasía y muchos se dicen cristianos, muchos se llaman cristianos, pero pocos somos escogidos, hermanos. No lo olvide, estamos en ese tiempo. Mucho más ahora debe dejar de estar viendo al cristiano o la cristiana, debe estar viendo más a Cristo, porque ahorita estamos en tiempos de apostasía. Cuando Cristo venga por nosotros, al ver a nuestro Señor, todos no vamos a tener ninguna duda que es el Señor y que viene por nosotros. Pero el mundo hasta la segunda venida le verá y creerá no para salvación, sino para condenación y condenación después eterna. Goces, hermano, por esta fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo y el pronto regreso. No deje de darle gracias. Cuando vemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo aplica a nuestra vida, desde cómo nos llamó y cada día nos sigue puliendo en este proceso de santificación por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No estamos y no existe un proceso de salvación. Eso es un llamado ineludible en el momento, pero el proceso de santificación lo lleva el Espíritu Santo. Usted haga su responsabilidad en la consagración y esa fe seguirá creciendo también para llegar a la altura de varón perfecto.
la fe que nos ha dado Dios es de esperanza viva. Nuestra esperanza y nuestra fe no está muerta porque Cristo vive. Es una esperanza viva, y esa vida, de esta esperanza viva, es la de Jesús, y nos da fe. Y esta fe, hermanos, recuerde que aunque tengamos más enemigos en este tiempo de la apostasía, que la propia iglesia con minúscula, la iglesia visible, se ha hecho ya enemiga de la iglesia invisible y del verdadero creyente, aunque tengamos ese tipo de enemigos, recuerde, para concluir esto, que esta fe que nos ha dado Dios es la que ha vencido al mundo, sigue venciendo y lo vencerá siempre, y esta fe es en Cristo Jesús. Dele gracias, hermanos, porque es imposible quedarnos callados con algo tan grande. ¿Cómo estamos esperando el regreso de Cristo, hermanos? Hable con Dios, ore a Dios y medite cómo está esperando el regreso de Él. Si hoy viniera el Señor por nosotros, o si hoy pidiera tu alma, ¿cómo estuvo la fe? No el conocimiento ni la doctrina, sino la obediencia de amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, sino como a ti mismo. Dios los bendiga, hermanos, y no olviden que el viernes es velada de oración para la congregación, principalmente Camino de Salvación, pero no lo deje de hacer y pídele a Dios que los lleve también a seguir llevando el Evangelio. Si podemos salir a algún supermercado con las medidas recomendadas, podemos hacer alguna visita, o se puede ir al trabajo, puede seguir evangelizando. Dios lo sabe. Dios me los bendiga.